¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hablar de budismo es hablar de una filosofía milenaria. Quizás no exageramos cuando decimos que el budismo ha sido el precursor de la moderna psicología. Es una auténtica ciencia de la mente. Y no solamente eso, sino realmente es un conocimiento totalmente que se mantiene vigente en la vida actual y que nos ayuda sobre todo a alejarnos de las emociones conflictivas y acercarnos a un estado de felicidad, de alegría y de bienestar. En ese sentido, no importa que no seas una persona religiosa, sino simplemente alguien que simple y llanamente quiere sentirse bien. Y para profundizar en el budismo, hoy contamos con nada más y nada menos que la ayuda de un auténtico Rinpoche. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, sí. Un placer tenerte aquí para mi canal, para este modesto canal que estamos empezando. Estás aquí en Tenerife impartiendo una serie de cursos didácticos. Realmente, para empezar un poquito y situarnos, el budismo, ¿cómo surgió? Realmente, o sea, no es como otras religiones que tiene quizás un origen místico, sino quizás surgió como la búsqueda de respuestas ante el sufrimiento humano, ¿verdad? ¿Nos puedes contar un poquito del...? Claro, efectivamente, sí. Ante todo, también es un honor y placer poder participar en este canal de YouTube. Gracias. Sí, y me siento muy feliz de poder participar. Sí, claro, el budismo surgió gracias al príncipe Siddhartha, ¿no? El príncipe Siddhartha nació en India hace 2600 años, entonces tenía una vida muy cómoda y como un príncipe, y desde luego su padre había una profecía de que el príncipe podría llegar a ser un gran maestro o podría llegar a ser un gran imperio. Entonces, claro, el padre tenía inquietud de que su hijo llegue a ser un imperio, claro, en lugar de ser un maestro espiritual, ¿no? Por eso el padre siempre evitaba a todas las incomodidades que existían en aquella época y vivía una vida muy placentera. Pero claro, tarde o temprano el príncipe por su propia cuenta descubrió los dos lados de la vida, ¿no? El lado deseable y los lados no deseables. Entonces tuvo también una inquietud de cómo poder trascender del sufrimiento y cómo poder lograr nuestro objetivo final. Basado en esta inquietud, entonces él descubrió el camino de la sabiduría. Ajá. Sí. O sea que realmente la finalidad o lo que él quería realmente era entender el por qué sufríamos, ¿no? Cuando observó el sufrimiento, se preguntó cuál era el origen, ¿no? Efectivamente, sí. Entonces, claro, mediante el sufrimiento que podemos extraer y cómo podemos trascender, de dónde origina, ¿no? Como un modo mediante análisis y con investigación. Entonces, claro, el sufrimiento es que nosotros, ¿quién nos dirige? Nuestra mente nos dirige. Entonces, ¿quién dirige la mente? Nuestras emociones, las emociones, ¿no? Entonces, muchas veces las emociones perturbadoras son más usurpa el dominio de la mente. Cuando usurpa, entonces nos perturba físicamente, psíquicamente, y entonces, claro, nos experimentamos la sensación del sufrimiento. Claro. ¿Y en qué cree el budismo? Es decir, ¿no cree en un dios, cree en una deidad, en unas energías? ¿En qué cree el budismo? Es una pregunta que mucha gente se hace, simplemente. Claro. En ese sentido, el budismo dice, o Buda dijo, tú eres tu maestro y tú eres tu enemigo, ¿no? Entonces, hay que creer en la realidad. Hay que creer en la realidad y hay que creer en la naturaleza. Y la naturaleza de los seres o naturaleza de los humanos es bondadosa, ¿no? Entonces, más bien cree en la bondad y la sabiduría. Sí.
¿Y cómo conquistamos esa sabiduría? Es decir, yo creo desde mi humilde punto de vista, que una condición fundamental para alcanzar la sabiduría o acercarnos a ella es ser humilde, es reconocer que no sabemos, ¿no? Pero ¿cómo considera el budismo que nos podemos acercar a esa sabiduría tan necesaria para estar bien? Claro, claro. Eso, para cultivar esa sabiduría, entonces, la tarea que nos corresponde, yo pienso que adoptando en una cultura actual, el budismo, la idea budista está basada en detox y tonificación. Detox y toni, ¿no? Desintoxicación y... Desintoxicación y tonificación. Y tonificación, ¿no? Sí. Vale, a ver. Desintoxica la mente y tonifica la emoción, el corazón, ¿no? Porque el budismo, técnicamente, nosotros decimos método y la sabiduría. Entonces hay que trabajar unión del corazón y la mente, ¿no? Claro. Uno complementando el otro. Entonces, para lograr la felicidad y para lograr la sabiduría. Ajá. Y según el budismo, ¿cuál sería la manera adecuada para vivir con sabiduría, con conciencia? Y claro, eso es importante. Ante cualquier circunstancia tenemos dos formas de responder. Responder mediante nuestro impulsividad, Sí. ¿no? Sí. O mediante razonamiento y mediante lógico y mediante calma, ¿no? Calma. Entonces está claro, siendo una persona sensata y para poder responder a la circunstancia, que sea agradable o desagradable, es forma de responder mejor con calma y con observación y con atención, ¿no? Por eso, entonces, es importante aprender la técnica de atención plena, ¿no? Saber atender y con plena conciencia. Por eso es importante, todos nosotros nos basamos, cualquier labor que nos realizamos basado en el tiempo y el espacio, ¿no? Siempre hay que crear una buena atmósfera y un buen espacio. Con ese, entonces, hay que respetar el tiempo, en lugar de responder instintivamente, impulsivamente, o histéricamente, ¿no? Y de esa forma, entonces, claro, y nuestra sabiduría innata o sabiduría prístina, poco a poco se manifiesta por su cuenta, ¿no? Sí. Claro. Lo que pasa es que es un poco ir en contra de la tendencia compulsiva de esta sociedad en la que todo tiene que hacerse rápido, inmediato. Los mismos vídeos en YouTube, cuanto más cortos mejor, que tengan de alguna manera contenido muy asimilable y muy rápido. Y es un poco nadar contracorriente, ¿no? Sí, las cosas hay que ralentizar, ¿no? Ralentizar. Sí, todos es... correr, yo creo que no es tan importante. ¿A dónde vamos a correr? Es lo más importante, ¿no? Claro. Y eso, entonces hay que ralentizar, hay que tomar el espacio, el tiempo. Sí. Sí, porque la meditación es un pilar fundamental, ¿no? de la filosofía budista, porque bueno, yo creo que es más una filosofía que una religión, ¿no? O sea, eso en primer lugar. La verdad, aquí en este contexto hay muchas controversias, ¿no? Sí. Hay unos que reconocen como filosofía, hay otro que reconoce ciencia de la mente, hay otro filosofía, hay otro que dice que filosofía de la vida. Yo creo que el budismo puede estar conectado a todos esos contextos, ¿no? Tiene su parte religioso, tiene su parte filosófico, tiene su parte, puede tener su parte ciencia, ¿no? Porque todo eso son una necesidades humanas, ¿no? Para necesidades humanas y un desarrollo de una mente humana, ¿no? No es necesariamente tenemos que agarrar a un objeto, pero todo puede complementar uno a otro. Entonces el budismo se puede encontrar, pero para reconocer el budismo no hace falta de categorizando ciertos
tratando de meter en una caja concreta, ¿no? Es esto o es lo otro, ¿no? Pues sería como un poco reducirlo, ¿no? Efectivamente. Es como cuando a alguien lo llamas por su nombre, es un nombre, son un conjunto de palabras, pero no definen a la persona, ¿no? Con el budismo pasa un poco igual. Como te comentaba, la meditación es un pilar básico en el budismo, ¿no? Es decir, nos ayuda a parar la mente, a serenarnos. Para una persona que nunca ha meditado, ¿cómo podrías definir la meditación y cómo podrías describir la manera de realizar la meditación? Un ejercicio sencillo que lo puede hacer todo el mundo. Pero ¿qué es la meditación en primer lugar? Meditación es un tema, digamos, familiarizarnos, ¿no? Debemos familiarizarnos a un objeto virtuoso, debemos familiarizarnos a un pensamiento constructivo, ¿no? Una emoción constructiva. Entonces, puede meditar acostada, puede meditar andando, puede meditar de pie y la postura no es importante. La postura no es tan importante. Lo más importante es familiarizarnos con un buen costumbre, un buen hábito, ¿no? Un hábito constructivo. Pero a veces, claro, el rito, la ceremonia es importante para los humanos, para que sentirnos certeza y sentirnos, como dice, para confirmación, ¿no? Que estoy haciendo algo y nos sentimos. Pero en realidad es una necesidad, pero tampoco para meditar hay que hacer una ceremonia. Imprescindible no es, ¿no? Según lo que uno... Pero mientras es... y si desea de algo que como que acomoda esa certeza, entonces adoptando una postura también es buena siempre, ¿no? Siempre favorece, ¿no? Y con entonces siempre busca hasta a lo largo del 24 horas, la mayoría dedicamos nuestro enfoque hacia afuera, ¿no? Raras veces nos dedicamos hacia uno mismo. Seguimos detrás de las conciencias sensoriales. Conciencias sensoriales está muy absorbido con los objetos del deseo, los objetos sensoriales, ¿no? Entonces solo miramos hacia afuera, pero raras veces miramos hacia el dentro. Entonces, pues para poder atender a sí mismo, y es también importante, nuestro objetivo es altruismo, para poder atender a los demás. Para poder atender a los demás hay que saber atender a sí mismo también. Tenemos que empezar por nosotros primero. Efectivamente, sí. Por eso entonces, si encuentro una buena atmósfera, un lugar que te transmite a estar quieta, entonces simplemente paraliza un poquito, ¿no? Y desconecta de ese corriente, paraliza un poquito simplemente y simplemente yo creo que observando la propia respiración, ¿no? Cuando inhala, exhala, un ejercicio sencillo, ¿no? Claro. Y trata de aprender a respirar también, ¿no? Observa la propia respiración, cómo respira, y respiramos alteramente o respiramos con calma, ¿no? Claro, porque todo está interrelacionado, es decir, una respiración calmada conduce una mente en calma y una respiración acelerada una mente también. Efectivamente, porque la mente siempre transporta acudiendo sobre una energía y la respiración. Claro. Entonces, cuando altera su, digamos, vehículo, que donde sostiene la mente, y claro, altera también la mente. Claro, pero y ya no solamente la respiración. Ayer estaba hablando con Antonio, que es el monje que lleva el centro budista aquí en Adeje, en el sur de Tenerife, y estábamos hablando también de la importancia de todo, de la alimentación, del descanso, porque todo tiene que ver, todo influye en todo, ¿no? En la mente también. Claro, claro. Una alimentación inadecuada, no podemos tener pensamientos muy avanzados comiendo comida basura todo el día, ¿no? Efectivamente, todo está relacionado, el cuerpo y la mente están muy conectados. Entonces, pues tener un cuerpo sano, también alimentación, ejercicio, etcétera, ¿no? Todo está hay que complementar uno al otro. Claro. Sí. Mira, y te iba a comentar una cosa. Hay una frase que a mí me gusta mucho que dice que si buscas la felicidad en el sitio inadecuado, creerás que no existe cuando no la encuentres en ese lugar, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que pasa en esta sociedad actual? Que buscamos la felicidad donde no debemos y por eso nos estrellamos. A veces ocurre eso, ¿no? Porque por eso aquí en el budismo dice, todos deseamos de ser felices, pero buscamos la causa del sufrimiento, ¿no? Claro. Sí, entonces buscamos un lugar donde no hay la felicidad y no encuentra, digamos, no existe la felicidad. Entonces, como si fuera así. ¿Crees que no existe, no? Sí, como si fuera exprimiendo una, ¿cómo se llama?
grano de arena, ¿no? De la playa, Sí, arena. arena, ¿no? Sí, un grano de arena. Exprimiendo un grano de arena con la esperanza de que puede sacar un aceite. Claro. Entonces claro. esto, claro, pues muchas veces nos buscamos algo siempre en fuera para que nos aportara a nuestro estado interior. Por eso hay un dicho en el budismo, dice, no busques Buda fuera de ti, Buda siempre te acompaña en ti, ¿no? Claro. Sí. Claro. Ayer en la conferencia que dio, la verdad que me encantó, dijiste algo, permíteme que te tutee, que me resultó muy curioso, ¿no? Que decías que conociendo las causas del sufrimiento, de la misma manera que bueno, el silencio es ausencia de ruido y la salud es ausencia de enfermedad, la felicidad podría definirse como la ausencia de sufrimiento. Efectivamente, sí, una moneda, digamos, la otra cara del sufrimiento, ¿no? Uh-huh. Entonces, es ausencia del sufrimiento es realidad de paz, ¿no? Igual que la salud. Y la ausencia de la enfermedad es la salud. Claro. Cuando disipa la enfermedad, ya la salud aparece, ¿no? Efectivamente, sí. Pero entonces, ¿cómo definirías la felicidad? ¿Como un estado de paz interior? Porque soy consciente de que hay muchos, bueno, psicólogos, incluso psiquiatras de universidades tan prestigiosas como de Harvard, que dicen que la felicidad permanente no existe, es decir, que hay momentos de felicidad, porque ellos consideran que a nivel evolutivo estar permanentemente feliz no se sostiene, es decir, te come el león si estás todo el día así, ¿no? De alguna manera. Entonces, ¿qué concepto tiene el budismo de la felicidad? ¿Es un estado de estar permanentemente contento, alegre, o es un estado de paz interior? Es un estado de paz interior. Un estado de paz interior refiere a un estado interior libre de perturbaciones, ¿no? Libre de perturbación. Y hay posibilidad de alcanzar, pero eso no quiere decir que una persona que alcanza a un estado de paz perpetua, no quiere decir una persona que ya es como inactiva, ¿no? Claro. Eso es otra cosa que se suele criticar mucho el budismo. Sí, eso, inactiva, sino es una persona que puede responder, pero sabe responder con circunstancia, ¿no? No hace falta de responder, tenemos que responder de una manera instintiva, impulsiva. Pero la diferencia entre la, digamos, psicología moderna y la psicología budista es, psicología moderna muchas veces nos estudiamos los animales como llegó a ser humano, ¿no? Uh-huh. Y con evolución de la teoría de Darwin, las emociones, entonces un animal como evolución humano, pero no se menciona cómo un humano evoluciona como un ser iluminado, ¿no? Claro. Es un poquito de diferencia. Entonces por eso, claro, muchas veces la psicología moderna se basa en una evolución humana, no es una evolución de ser iluminado. Claro. Entonces en este contexto, claro, tiene, claro, así... Y como dice, a veces es necesario de seguir con una emoción contraproducente, a pesar de que esa emoción es, como se llama, destruye su paz interior, pero si observamos aún la vida de los animales, tiene que responder instintivamente mediante el temor e inseguridad, ¿no? Es su supervivencia. Pero los humanos, ya aquí en el budismo nos hablamos una mente humana, cómo poder llegar a ser una mente de ser iluminado. Claro, bueno, eso nos queda un poquito grande a los occidentales todavía. Mira, hay una cosa, hablando de los occidentales, de los estudios que realizan, hace unas décadas se realizó un estudio en la Universidad de Wisconsin por el equipo de Richard Davidson, que era un neurocientífico, vamos, y determinó que, bueno, que un monje concreto llamado Matthew Ricard era el hombre más feliz del planeta, porque le vieron que la actividad en el lóbulo prefrontal izquierdo, que es el que tiene que ver con las emociones positivas, lo tenía realmente disparado, ¿no? Estamos hablando de que el hombre más feliz del planeta es una persona que no tiene dinero, que no es guapo, que no tiene pareja, que no tiene, bueno, sí tiene algo de fama porque la gente lo conoce. ¿Realmente se puede ser feliz sin todo eso? Claro, por eso todos nosotros solemos decir dinero no nos da la felicidad, pero queremos cada vez más dinero, ¿no? Claro. Y nuestro objetivo final es querer ser felices. Entonces, uno sabiendo que el dinero no nos da la felicidad, porque tenemos que correr detrás del dinero, ¿no? No te la da, pero te la puede quitar, porque cuando, pienso yo, ¿no? Cuando no tienes nada de dinero y vives debajo de un puente, decirle a esa persona que sea feliz es complicado también.
También, ¿no? En este contexto, claro, la felicidad, hay felicidades sensoriales y felicidades mentales, ¿no? Igual que temporales y definitivos, ¿no? Invariables. Por eso siempre yo pregunto, ¿tú quieres ser felices? Y la respuesta siempre sale igual, claro que sí, ¿no? Entonces, ¿quieres felices para siempre o quieres felices para una temporada nada más? Y todo, claro que sí, queremos ser felices para siempre, ¿no? Entonces, uno desea de querer ser felices para siempre y no se debe depositar tanta confianza a las cosas materiales, porque cosas materiales por su naturaleza es efímero, ¿no? Claro, confundimos muchas veces la felicidad con el placer. Efectivamente, sí, los placeres sensoriales, eso es lo que nos sucede, ¿no? Entonces una persona que, en este caso los yogis, los famosos yogis, los yogis populares, muchas veces ellos adoptan un estilo de la vida austero, ¿no? Austero. Pero su estado interior y su riqueza espiritual es mucho más, digamos, tiene más abundancia que los otros pobres, ¿no? Entonces, pero ellos se encuentran muy felices estando en una cueva, igual que uno que vive bajo puente. Desde nuestro punto de vista podemos definir pobrecito, pero ya no lo conocemos, ¿no? Eso es qué estado de interior ellos mantienen, ¿no? O sea, que tu estado interior es independiente totalmente de las circunstancias externas. Efectivamente, sí, no es necesariamente depende de circunstancia externa, ¿no? Sí, claro que sí. Y mira, hay una epidemia en esta sociedad tecnologizada en la que vivimos, una auténtica epidemia de soledad, que entra un poco en conflicto, en contraposición con la cantidad de redes sociales, de comunicación que tenemos a través de las nuevas tecnologías. Y hay personas que viven solas, ¿no? Y que se sienten muy mal y dicen que es una de las principales razones de la depresión actual, la soledad no buscada. ¿Qué podemos decirle a una persona que no tiene pareja, a una persona que se le ha muerto un ser querido, que está sola en el mundo? ¿Qué le podemos aconsejar para que esa persona pueda salir adelante y vivir medianamente feliz? Vivir solo y siente soledad, yo creo que es dos factores diferentes, ¿no? Dos factores diferentes. Por hecho de vivir solo, no necesariamente que siente la soledad. Claro. Siente la soledad. Claro, la soledad es un factor dañino, que hasta ahora es una causa destructiva al bienestar social, ¿no? En este caso, claro, es superar la soledad, hay que superar el ego. Para poder superar el ego, entonces aprender a pensar a los demás un poquito, ¿no? No solamente enfocando al que yo soy la única persona que vivo solo, nadie me acompaña, nadie me atiende, nadie me presta atención, no es necesariamente, ¿no? Todos nosotros queremos ser amados, querer ser escuchado, atendido. Primero hay que aprender a atender a los demás y hay que aprender a escuchar a los demás, ¿no? Por eso el altruismo es el antídoto de la depresión, porque muchas veces personas depresivas hay factores, digamos, físicos también, ¿no? Cuando uno carece del factor, ¿cómo se llama? Litio, ¿no? Se siente deprimido, ¿no? Sí. Pero no es necesariamente siempre causas físicas o químicas. Química también, ¿no? Y a veces veo una persona deprimida ya considera una enfermedad como tabú o una enfermedad que no podemos normalizar. La depresión puede ser igual que un dolor de cabeza, ¿no? Una migraña, una enfermedad que sea física o psíquica, ¿no? Pero muchas veces veo la causa de la depresión es el propio ego, ¿no? El egoísmo yo creo que incrementa la depresión, altruismo incrementa altruismo sí supera la depresión, ¿no? Entonces, porque la razón de deprimir es a mí que me podría pasar, ¿no? Entonces yo soy el más pobre, que etcétera, etcétera. Sí, entonces yo creo que es tema del... Y otra forma también es importante, hay que saber vivir con uno mismo y hay que saber vivir con los demás. El problema
del actual la sociedad actual es no sabemos vivir ni con uno mismo ni con los demás. Al final la vida ya se convierte digamos, un pesadez. Claro. Sí. Es que no nos enseñan a eso en la escuela, o por lo menos en mi época nos enseñaban cosas del exterior, física, química, matemáticas, lengua, cosas muy, muy importantes para desenvolvernos después en la sociedad, pero no nos enseñaban nada de nosotros mismos, no nos enseñaban cómo respirar, qué hacer si sufríamos de insomnio, qué hacer si nos sentíamos tristes. Es decir, por otro lado, creo que también hay que normalizar algunas emociones, ¿no? Es decir, tampoco hay nada de malo en un momento dado sentirnos mal, ¿no? Efectivamente, claro, claro. Sí, sí, eso hay que... por eso veo es importante la educación moderna y educación tradicional, ¿no? De la educación espiritual, educación milenaria, la filosofía milenaria. Entonces hay que compaginar, hay que estudiar a los temas materiales, físicas, químicas, y simultáneamente hay que estudiar la mente, ¿no? Claro. Estudiar la mente. Entonces los dos estudios que nos enriquecen más el bienestar físico y bienestar mental. Aprender a vivir, porque vivir al fin y al cabo es un arte, es decir, cómo y todos venimos a esta vida con una misión encomendada, la creamos nosotros sobre la marcha, existe el libre albedrío, no sé que es un poco profundo, ¿no? Pero mucha gente se lo pregunta, ¿existe el destino? ¿Existe el libre albedrío? Todos venimos aquí con una razón, si no la encontramos estamos desperdiciando nuestra vida. ¿Qué piensas de esto? Claro, pues eso... hay una pregunta muy típica en la filosofía, ¿de dónde venimos? ¿Para qué venimos? ¿A dónde vamos? ¿No? Eso es lo que nos suele hacer. Es una pregunta milenaria, ¿no? A lo largo de la historia ha hecho. Entonces, como budista, ¿cómo debemos responder? Venimos la ignorancia. ¿Para qué venimos? Venimos a aprender, a cultivar la sabiduría, ¿no? ¿A dónde vamos? Vamos la iluminación. Entonces, así que no venimos para cultivar la sabiduría para poder realizar un labor constructivo al mundo personal y al mundo global, ¿no? Es decir, llega un momento en que entendemos que nuestra misión, una vez nos hemos trabajado hasta cierto punto, es ayudar a los demás. Efectivamente, sí. Nos corresponde ayudar a los demás porque los demás son muy agradecidos, ¿no? Gracias a los demás podemos aprender, podemos crecer, podemos, digamos, realizar podemos disfrutar todas nuestras necesidades, ¿no? Hasta un sorbito de agua, gracias a ese sorbito, el agua es elaborado por muchas personas, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, es muy agradecido. Así que los demás nos deben tanto, por lo menos nosotros debemos responderle a ellos de una manera bondadosa y generosa. Una vez escuché una frase de Sri Ravi Shankar, el maestro del arte de vivir, que me llamó mucho la atención, que me gustó mucho, que dijo que la vida consistía en plantar árboles bajo cuya sombra no esperábamos sentarnos, ¿no? Me pareció muy bonito un poco en relación a lo que estás comentando, es decir, sembrar, aunque nosotros ni siquiera directamente recojamos esos frutos, porque en esta sociedad parece que siempre que ayudamos o siempre que hacemos algo, lo hacemos, aunque solo sea esperando las gracias de los demás, pero siempre esperamos algo a cambio, ¿no? Claro, nuestra emociones como emoción del amor está creciendo, entonces está muy conectado con el apego, ¿no? Entonces nuestros intereses egoístas siempre nos hace una interferencia a nuestro estado del amor, por eso nos queda mucho para aprender a amar incondicionalmente, ¿no? Claro. Sí. Mira, y una cosa, ya para ir terminando, que ahora ya empieza el curso y a ver si puede descansar. Vamos a ver, uno de los grandes frenos de la espiritualidad son, digamos, el apego a las cosas materiales, ¿no? Y actualmente, bueno, pues cuando no es las relaciones compulsivas, el sexo, la notoriedad, la fama, incluso comer compulsivamente, o el alcohol, las drogas de todo tipo. Una persona que esté enganchada a eso, que sabe que lo está haciendo mal,
Vale, yo sé que es algo muy complejo, pero ¿cómo podrías, qué consejo se le podría dar a esa persona que lo que quiere hacer es salir de ese pozo sin fondo, ¿no? Porque sabe que está mal así. Sí, sí, claro. Para eso hay que despertar la propia conciencia, ¿no? Despertar la conciencia y tomar la conciencia, hay que evaluando, ¿no? Y vivir con adicción o vivir sin adicción, ¿no? Entonces muchas veces es toda esa sustancia que estamos cuando uno siente enganchado, pero en realidad está pues subyugado por esos factores, ¿no? Entonces, Pero no todo el mundo puede hacer eso. Es decir, es que yo envidio a los budistas porque ustedes han renunciado a todo eso. Yo no sé cómo lo puedes hacer. Un impulso tan fuerte como es el sexo, o como es incluso tener una familia. Es decir, cómo... claro, todo es cuando llega a ser un exceso, ¿no? Entonces, falta de equilibrio entre... Nosotros vivimos entre extremo del exceso y escasez, ¿no? Sí. Entonces, que todavía nos cuesta elegir el camino medio, ¿no? Claro, una vez que... Entonces, está en este caso una persona que tiene deseo de superar, yo creo que necesita mucha ayuda exterior y nivel personalmente. Entonces ahora yo creo que existe como terapias, ¿no? Para que despierta, y la meditación, la propia meditación, y desvía su enfoque y su atención, ¿no? Una persona está muy... y hay que esperar también para que llegue su momento, y con paciencia. Entonces yo creo que todo es posible. Claro. Sí. Y Rinpoche, ya para terminar, para dejarte descansar, un último consejo. O sea, mi canal se llama Salud en tu Hogar. O sea, para mí creo que lo más importante es tener salud. Salud física, mental, emocional, espiritual. ¿Qué consejo así a nivel global, que es una pregunta que le hago a todos mis invitados, qué consejo para mejorar la salud una persona que no está cercana al budismo, que sí lo está, da igual? O sea, ¿qué consejo se le puede dar a alguien para mejorar su vida, mejorar su salud? Y sigue acercando la salud. No aleje la salud, y esa es digamos, la manera más práctica en la vida. Claro. Sí. Eso nada más, yo creo. Vale, que entonces vale. Muy bien. Alejarnos de todo aquello que nos hace daño y acercarnos a todo aquello que nos hace bien. Efectivamente. Incluso rodearnos una cosa que comentaste, rodearnos de personas más sabias o personas que nos aporten también cosas positivas, ¿no? Efectivamente, somos seres sociales y nuestro entorno es también muy importante. Claro. Sí. Pues nada, Rinpoche, muchísimas gracias, que ha sido un placer, de verdad, ha sido un placer. Como yo espero que haya quedado claro la transmisión de que el budismo no es simplemente una religión, es una forma de vida, es una manera de sentirnos bien, de mejorar nuestra salud, tanto física, mental como emocional. Y yo te sugiero que si has aprendido algo en este vídeo, profundices más en todo lo que tenga que ver con esta religión, esta filosofía tan interesante. Y bueno, y si te ha gustado, compártelo. Si no te has suscrito a mi canal a estas alturas, te sugiero que lo hagas. Y nada, espero que te haya gustado tanto como a mí, que hayas aprendido algo. Y hasta el próximo día. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. Muy bien. Hasta la próxima. Gracias.